Reciban un cordial saludo, lectores apasionados. En la transmisión del programa de hoy estaremos presentando una entrevista con uno de los personajes más importantes de las historias representativas del género distópico en el siglo XX, Winston Smith, y a través de la reproducción también vamos a hacer análisis de la obra en el cual el mismo pertenece, es decir, 1984, para que todos y cada uno de ustedes se reconozcan en el mismo contexto y a su vez puedan tener conocimiento respecto a la misma y con ello que se animen a leer este maravilloso libro. Sin nada más que decir, comencemos. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Pacheco Ariza y hoy les voy a presentar a un buen personaje del libro 1984, Winston Smith. Muchísimas gracias por la invitación, María. Como bien tú dices, mi nombre es Winston Smith y estoy muy complacido de estar en este recinto, ya sea virtual, para compartir contigo muchas de las experiencias de las cuales me doy inmersa al ser el protagonista de este gran libro, 1984. Un libro que relata la historia de mi vida a lo largo de muchos acontecimientos relacionados en la sociedad en la que me vi obligada a vivir durante todo este tiempo. Y por esta razón, como ya te mencioné, me encuentro aquí contigo para compartir con nuestros televidentes, con los lectores, en relación a la misma experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años. ¿Okay? Bueno, Winston, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué consideras como democracia en tu partido? Así es verdad, hablar de la democracia es en esta sociedad, hablar con respecto a ese término es realmente difícil, puesto que la sociedad se ha visto tan desfavorecida a lo largo de todo este tiempo que llamar democracia terminaría siendo una mentira. En realidad no existe, pues realmente las únicas personas capaces de poder objetar en contra del gran hermano es nadie, en realidad. Todos los miembros del partido interno se encuentran realmente relacionados con el mismo. En Gran Hermano, para explicarle mucho mejor, es aquella persona que figura el poder del partido, el cual no tiene más objeción que seguirlo fielmente al mismo. Toda la gloria imperecedora del pueblo se es dirigida al Gran Hermano, razón por la cual no hay un motivo por el cual nosotros podamos considerar una democracia existente en esta sociedad. Los proles se viven cada día al borde de la muerte, viendo cómo los cohetes bombas de otras naciones en guerra con nosotros caen encima de ellos y los matan poco a poco, viviendo así sus días, hasta que finalmente mueren o se reproducen y así continúa la descendencia infinitamente. Por otro lado, las personas como yo, que hacen parte del partido inferior, nos encontramos en una situación una de ineficacia para con nosotros mismos, puesto que siempre estamos siendo espiados por todas las demás personas. Es por esta razón que consideraría que no existe tal término dentro de esta sociedad. Realmente, señorita María, si usted desea hacerse una ilustración de cómo es la democracia, realmente figúrese usted misma siendo aplastada por una bota incesantemente sin parar. Es así como le denomino democracia. Buena respuesta, Winston. La segunda pregunta es, como usted relata, los niños son prácticamente espías del partido en donde usted pertenece. ¿Qué hubiera usted hecho si en su exmatrimonio tuviera hijos? Así es verdad, tener hijos con mi esposa Caterine nunca se me dio como una posibilidad, puesto que era una persona muy tácita y muy fría, que el único pensamiento respecto a ella era tener hijos. Sin embargo, por las cosas que he sabido de mis respectivos camaradas que tienen muchachos, realmente nunca me pareció correcto tener personas que estuvieran 24 horas en mi casa espiándome frecuentemente, además de la pantalla telescópica que era situada por el partido político, el cual a su vez me espiaba y que me sofocaba, en muchas ocasiones sofocaba muchos de mis pensamientos para ver dentro de mí cómo objetaba en contra del gran hermano y viendo cada momento cómo sofocarme dichos pensamientos para haberme opuesto a la sociedad y finalmente matarme. Es así, pasaba lo mismo con los niños, quienes generalmente sofocaban tus pensamientos una y otra vez, tal como fue uno de mis mejores amigos, los cuales se le escuchó una vez diciendo abajo el gran hermano mientras este dormía, lo que esto provocó que su hija lo escuchara y fue así como este fue llevado a el Ministerio del Amor, que no hay que confundirlo con tal nombre, sino que en ese lugar fue asesinado por los miembros del partido interior, donde fue torturado una y otra vez simplemente por ello. Es por esta razón que consideraría que tener hijos en esta sociedad es algo muy arriesgado, y si hubiera tenido, realmente tendría que haber sido muy cauteloso al respecto.
Interesante respuesta, Winston. La tercera es, usted piensa sobre quitar el partido y que hay personas que piensan como usted. ¿Por qué en vez de confiar en una persona como Brain, que no conocía nada de él, no montó un partido usted mismo a espaldas del gobierno que se imponía en su tiempo? Bueno, así es verdad, realmente me parece una gran pregunta, justo como hiciste anteriormente con la primera. Los miembros del partido inferior estamos siempre espiados por una pantalla telescópica en nuestros hogares. Incluso yo fui una persona muy afortunada que en mi departamento, en las torres de Winchester, más que todo, había un pequeño espacio donde la pantalla no apuntaba y no podía ser visto. Incluso todas las veces que todo lo que tú hicieras en el baño, suspirando, todas las partes, podía ser observado, a razón de la cual no había un momento especial o un momento específico para poder desarrollar tales rebeliones. Sin embargo, mis pensamientos siempre permaneció el aire y el espíritu revolucionario en contra del gran hermano. Pero como usted sabrá, señorita, una sola persona no puede encabezar una revolución completa en contra de un ejército tan corrupto y de un partido de la misma manera. Es por esta razón que en muchas ocasiones, a pesar de que confío en O'Brien, quien finalmente terminó traicionándome y por el cual en muchas ocasiones sufrí de torturas en el Ministerio del Amor, mantengo mi idea de que realmente la única forma para salir adelante y poder derrocar a este partido corrupto está en los proles. En ellos vive la esperanza de un mañana mejor. Eso sí, solo si ellos se deciden por hacerlo. Mm, bueno, la cuarta pregunta es, si usted ya no se hubiera casado, ¿se casaría con Julia? Una excelente pregunta, Ana Wallace, ¿verdad? Puesto que revela mis sentimientos por Julia, aquella mujer que me enamoró en aquella tarde de primavera. Realmente, los miembros del partido inferior, nuevamente, no tenemos la capacidad ni siquiera para tener relaciones amorosas que no sean más allá del placer sexual, perdón, incluso el placer sexual es incluso erradicado por los miembros del partido. La única forma de que exista una pareja es que no exista una condición de relación amorosa y que estas personas para casarse tienen que tener relaciones sexuales con fines de tener hijos. Es por esta razón que realmente ese amor hacia Julia que profesaba iba mucho más allá de la realidad. Por primera vez había sentido lo que nunca había sentido con mi ex esposa Caterina. Sin embargo, una vez fuimos descubiertos en aquel recinto donde nosotros nos encontrábamos frecuentemente, fuimos descubiertos y fuimos llevados al Ministerio del Amor, como le comenté anteriormente, donde fuimos torturados. Fuimos en un anhelo por evitar todo ese dolor, nos traicionamos mutuamente en una forma para poder así aliviar nuestras penas, puesto que en una de las salas donde nos encontrábamos, el castigo más severo que se podía tener era enfrentar a tus propios miedos. En mi caso, las ratas, donde iba a ser introducido una jaula de ratas que me terminarían por comer, y la única forma de poder salvarse de ese lugar era buscando las alternativas de condenar a otra persona, y en este caso, condenar a la persona que más amaba, Julia, esa hermosa mujer que me había cautivado, en un instante vuelto, perdón, aquella persona que más odiaba y a quien le desearía ese mal. Tal fue así como ella también lo hizo cuando le tocó en aquel entonces. Y fue así como nuestros sentimientos se fueron apagando. Y una vez más, cuando nos vimos, ya no sentíamos nada el uno por el otro. Buena reflexión, Winston. La última pregunta y quinta es, usted sentía una admiración increíble por O'Brien por pensar que lo iba a apoyar. ¿Qué sintió cuando vio que lo engañó? Describa sus sentimientos. Bueno, realmente describir los sentimientos hacia O'Brien en esta pregunta me trae un poco de nostalgia. Hace mucho tiempo atrás, antes de las diferentes torturas a las cuales me había sometido en el Ministerio del Amor, entre ellas latigazos, muchas confesiones respecto a todos mis pensamientos revolucionarios, los 10.000 crímenes de pensamiento que día a día cometía en mi mente y por los cuales fui acusado, lo que realmente me inspiró a siempre permanecer confiando en O'Brien, incluso si él incluso me había traicionado, era, perdóname la expresión, pero era la maldita confianza que tenía con aquel hombre, el cual siempre vislumbraba para mí cierto aire de, digamos,
digamos, ¿cómo explicarlo? Como de, sí, de Cambio. confianza, de amistad, por decirlo así. Entonces, sí, en él veía todas las ideas que me eran reflejadas en mi mente. En él podía ver una persona que me comprendía. Y es por esta razón que a pesar de haberme traicionado, nunca sentí odio hacia él. Incluso en ciertas ocasiones donde me preguntaba muchas cosas mientras deliraba en el suelo, mientras me sentía que era como si fuera una rata caminando por las calles de Londres, realmente sentía de que nunca perdería la confianza en un hombre como él. Bueno, Winston, gracias por ofrecernos tus elaboradas respuestas y por ofrecernos esta entrevista sobre tu tiempo. A usted, Este señorita. fue, este fue el libro 1984. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señorita, y a todos recuerden que este libro, como ya lo mencionó María, es 1984 y los invitamos a todos y cada uno de ustedes a leer mi historia. Mi nombre es Winston Smith y recuerden, amigos, para poder evitar una sociedad como la que me vi envuelto, hay que leer mucho y también hay que ser revolucionarios con todos y cada una de las cosas que hagamos, perdón, para evitar un futuro distópico como este. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo a televidentes, mi nombre es Manuel Antonio Pérez Hernández y a lo largo de esta reproducción estaremos exponiendo múltiples características y analizando cada una de ellas en referencia al libro 1984 por George Orwell, caracterizado por múltiples alegorías a lo que vendría siendo una sociedad distópica y un futuro de la misma manera. Sin más nada que decir, empecemos. Bueno, más que todo, a lo largo de esta historia se introduce múltiples características importantes que podemos analizar a lo largo de las mismas. Tal es el caso de la sociedad distópica, que como ya bien mencioné al principio, nace como resultado de un futuro donde todas las naciones se encuentran en contradicción una con otra a través de sus pensamientos. Un debate muy importante del cual se representa y que nos introduce la idea de cómo el mundo podría terminar si nosotros como personas no tenemos cautela respecto a los múltiples acontecimientos que desencadenamos día a día. Tal es el caso como lo pueden ser el control de los medios y muchos otros más, lo que nos pueden llegar a controlar en cierto sentido y volvernos una sociedad distópica tal como lo reza el libro. A su misma vez, el libro nos expone múltiples características, tales como las teorías relacionadas al doble pensamiento. El doble pensamiento refiere a una teoría especialmente, como ya les mencioné, donde se desarrollan dos pensamientos contradictorios que se oponen y que se contraponen en sí mismos para sí mismos. ¿Cómo referir esto? Bueno, en cierto sentido, el doble pensamiento te hace pensar en una cosa que inmediatamente se viene anteponida por otra y que se contrarresta una con otra. En este caso, para hacer un análisis contundente de la misma, podemos establecer un ejemplo, a través del cual, a su vez, el personaje principal, como lo es Winston, menciona en múltiples ocasiones cómo este mismo, muchas de las personas que hacían parte de esta sociedad, nuestro personaje menciona de cómo estas creían en el gran, tenían ciertos pensamientos revolucionarios que eran contradecidos a su vez por los pensamientos de alabanza al gran hermano y a su gloria imperecedora. Es decir, siempre tenían un espíritu de esto, sin embargo, la idea adversa a lo mismo digamos, siempre los frenaba para hacer este tipo de cosas. Es por esta razón que uno de los dobles pensamientos más importantes de toda la trama de esta historia es referente a la revolución y en cómo existe múltiples, bien decirlo, como ya lo mencioné, contradicciones para todas y cada una de las situaciones que se representan. Un aspecto muy importante a destacar durante toda la trama de esta obra. A su misma vez, cabe destacar múltiples de los crímenes desarrollados por el protagonista. Este, más que todo, en un discurso predominante, en una crítica para consigo mismo, en muchas ocasiones se ve en la dura necesidad de cuestionarse rotundamente, una de las cosas más importantes, puesto que nos desvela y nos vislumbran cómo en esta sociedad el hecho de cuestionarse a sí mismo es realmente intrigante, ya que las personas no tienen la capacidad suficiente como para hacer este tipo de actos para consigo mismos en un espacio determinado, puesto que son completamente innecesarios por el partido, el gobierno el cual gobierna esta sociedad, ya que principalmente todos los pensamientos deben ser remitidos a la gloria imperecedora del mismo a través del gran hermano, un aspecto muy importante del cual se debe destacar para así también comprender un poco acerca de la trama del libro. Por último, pero no menos importante, para continuar con esto, cabe recalcar la presencia de muchos otros pensamientos, como lo vendría siendo el Sousing,
El sourcing, más allá de un pensamiento, es una teoría que implica muchas otras. El sourcing principalmente, si lo desglosamos a ciencia cierta, en inglés refiere socialismo inglés, valga la redundancia, y en este básicamente se trata en la recopilación de una sociedad que se basa en la fuerza colectiva por encima de la fuerza individual, pero en este caso es llevado a otro extremo cuando la fuerza colectiva es derrocada por el gobierno y en este caso ya es controlada totalmente por él mismo. Es decir, el socialismo en este caso se ve remitido totalmente por el gobierno, tal como generalmente es. Sin embargo, con la diferencia de que en este caso el gobierno abusa de su poder para contra la fuerza colectiva de la sociedad, y a su vez con ello cabe recalcar que los controla de cada día, incesantemente. Es por esta razón que conocemos a 1984 por estas tres grandiosas características, y nosotros desde nuestro programa los invitamos a todos y a cada uno de ustedes a leer este magnífico libro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Pacheco Ariza, de grado 11, y les voy a explicar sobre la neolengua, la estructura social y los crímenes de Winston, el personaje principal del libro 1984. La neolengua, básicamente su objetivo era reducir el rango de pensamiento. Destruían las palabras, los sinónimos, los antónimos, los adjetivos, los verbos los destruían para no cometer crimen de pensamiento. Porque ellos decían, no se puede cometer crimen de pensamiento si existía solo una palabra para describir una cosa y las secundarias se eliminaban, se evaporizaban, ya no existían. Además de que solo tenía 11 ediciones estos libros, y era obligatorio aprenderse las palabras de estos libros por el partido. Lo imponía. Tú tenías que saber cada palabra de esto porque el partido te obligaba a hacerlo. La estructura social. El primero era siempre el gran hermano. Era básicamente como si fuera el dueño de todo. Él relata, o lo hacen, tenía la idea de que salvó a esas personas de Londres, de los capitalistas, para que puedan tener derechos y deberes en el partido. Aunque claramente en el libro se ve que no es así. Él solo lo hacían tipo robot, no podían tener sentimientos, siempre tenían que hacer algo por el partido. El segundo es el partido interior, que son las personas que los clasificaban como élites, son como los segundos al mando del gran hermano, son los que tienen lo mejor, las cosas que no estaban en un mercado común los tenían ellos, como mantequilla, café original, cerveza, azúcar. Ellos, los pobres o los de partido inferior, no sabían sobre esas cosas. Después de estos está en partido inferior, donde se clasificaba nuestro personaje principal, que eran los que desarrollaban los temas de partido como las novelas, corregían las fechas, los libros. En los libros solo se podía hablar sobre política. Corregían las fechas cuando se imponían algo o noticias, las corregían también, ejecuciones. Y después del partido inferior estaban los proles, que eran básicamente la gente pobre. Ellos no tenían ningún deber con el partido. Se les clasificaba como con una libertad similar a los de los animales, por lo que podían tener los hijos que quisieran, podían creer y no creer en el partido, no intervenían tampoco en él. Eran los que comúnmente hacían agricultura, minería, lo que hacían el trabajo pesado. Unos tipos esclavos que no se daban cuenta que eran esclavos. Y nuestro personaje principal, claramente decían en el libro, de que si se acababa ese partido era por los proles, porque los proles todavía conservaban sus sentimientos y sus pensamientos. En cambio, los demás tenían que modificarlos por culpa del partido.
Ahora los crímenes de Winston. Uno de ellos sería el crimen mental, donde la gente desaparecía siempre en la noche porque ellas, aunque intentaban ocultarlo, siempre pensaba diferente. Entonces, estas personas desaparecían. Decían que se evaporizaban, los torturaban en el Ministerio del Amor, que no se engañen por su nombre. Ahí torturaban a las personas. Entonces, una vez que esas personas lo inculpaban, los nombres los borraban, no podían nombrarlo, porque desaparecía, ya no existía más, no podías nombrarlo más. El doble pensar, que sería saber y no saber. Winston cuenta que sabía muchas cosas, que se acordaba de muchas cosas, pero eso solo lo tenía en la mente, por lo que si lo decía en el partido, no tenía pruebas para confirmarlo, y el partido lo evaporizaría, lógicamente. Por lo que él trataba a veces de, aunque él sabía lo que sucedía, tratar de convencerse que no lo sabía. Otro de los crímenes es que estableció una relación con Julia, que sería su amante, su tipo pareja sentimental, después de tener un matrimonio. El problema es que el partido no dejaba los sentimientos. Ellos tenían que aceptar, trataba a veces de, aunque él sabía lo que sucedía, tratar de convencerse que no lo sabía. Otro de los crímenes es que estableció una relación con Julia, que sería su amante, su tipo pareja sentimental, después de tener un matrimonio. El problema es que el partido no dejaba los sentimientos. Ellos tenían que aceptar, tenían que autorizar y escoger a las personas con quien tú te realizabas el matrimonio. Porque el único resultado que ellos querían eran los niños, ya que estos básicamente los entrenaban desde muy pequeños para ser espías del partido y inculpar a las personas que pensaban diferente del partido. Además de que hizo un diario que está prohibido también, como ya dije, por los pensamientos. Entonces el diario está prohibido y en ese diario escribía sobre lo que estaba pasando, sobre qué era lo que hacía el gobierno, sobre lo que hacía él y lo relacionaba también con los proles, donde decía que lo único que pueden derrocar el partido de alguna forma, porque todavía conserva sus sentimientos, sus ideales, y porque tienen también el poder, porque son demasiados, serían los proles. Ya que él se dio cuenta que en el lugar donde estaban, a donde el Gran Hermano decía que Eurasia y los demás tenían guerra, eso no era verdad. El mismo Gran Hermano ordenaba a que las bombas atómicas aterrizaban en los proles, porque tenía un complejo de que las personas le creyeran y siempre lo lograba porque parecía un lavado de cerebro. La historia la cambió a ser él el protagonista de todo, salvando guerras, derrocando los capitales, también salvando de la pobreza a muchas personas cuando él no lo hacía. Solo quería tener el mandato de todo esto, convirtiendo a las personas en básicamente robots, para que tengan total disponibilidad para él y para los élites, ya que él y los élites siempre van a estar relacionados, son los que se intervienen entre sí. Gracias por su atención.